Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de México, a través de su escuela judicial, dan la más cordial bienvenida al desarrollo de su programa de difusión de la cultura jurídica 2022. En este marco se realizará la conferencia en línea denominada Tópicos sobre el juicio ejecutivo mercantil oral. Para disertar este tema, contamos con la participación del maestro Jaime Velázquez Melgarejo, titular del Juzgado Primero Mercantil de Texcoco, a quien damos una cordial bienvenida y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Al contrario, agradecer la invitación, agradecer al doctor Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad y del Consejo de la Judicatura, así como al doctor Jaime López Reyes, director general de la Escuela Judicial del Estado de México, por su amable invitación. Muchas gracias. A continuación, daremos lectura a la síntesis curricular de nuestro invitado. El juez Jaime Velázquez Melgarejo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México en su Unidad Académica Profesional Texcoco y maestro en Derecho Judicial por la Escuela Judicial del Estado de México. Es diplomado en Impartición de Justicia con Perspectiva de Género por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También es diplomado en Argumentación Jurídica y Teoría y Práctica de las Obligaciones y Contratos. Mencionaremos su participación en los talleres Jornada de Control de Convencionalidad y de Aplicación de Tratados Internacionales en Derechos Humanos en la Función Judicial, desarrollados por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, la CONATRIB. Es diplomado como experto en estrategias didácticas y evaluación de competencias por el Centro Universitario CIFE. Algunos cursos realizados por nuestro invitado son Derecho de la Infancia y el Acceso a la Justicia, Derechos Humanos, Juzgar con Perspectiva de Género, Test de Proporcionalidad, Igualdad y No Discriminación y Derechos Humanos y Amparo, impartidos estos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Destacaremos también otros sobre oralidad en materia familiar, las nuevas exigencias de la argumentación jurídica, el curso de actualización para magistrado en materia civil, valoración de la prueba, derecho de amparo y mediación y conciliación. Realizó cursos sobre oralidad mercantil impartidos por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia del país, y no omitimos mencionar la realización de los cursos de formación para ejecutor judicial, secretario judicial en materia civil y juez en materia civil. Dentro de su experiencia profesional, destacaremos su desempeño como abogado postulante y posteriormente su carrera judicial, donde la inició como notificador judicial para posteriormente desempeñarse como ejecutor judicial y secretario de acuerdos. Es juez por oposición desde junio del año 2010, adscrito a juzgados en materias mercantil, familiar y civil. Actualmente adscrito al Juzgado Primero Mercantil de Texcoco. Dentro del ámbito académico, ha sido ponente en diversas conferencias sobre oralidad mercantil, práctica procesal mercantil, control de convencionalidad, entre otras. Y como docente, ha impartido las materias de terminología jurídica, derecho de amparo, instituciones de derecho civil, derecho probatorio y juicios orales mercantiles. Concluida esta reseña, damos paso a la exposición por parte de nuestro distinguido conferencista.
Adelante, maestro. Muchas gracias. Bien, el tema que nos ocupa es precisamente el juicio ejecutivo mercantil oral. Este juicio, desde luego, es novedoso, aunque como podemos nosotros advertir, su regulación está llevada a cabo a través de disposiciones del juicio ejecutivo tradicional o escrito con disposiciones del juicio oral mercantil. En principio, lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando acudimos a un juicio de esta naturaleza es que la ley nos exige un requisito de procedibilidad. Este requisito se configura en la exhibición de un título ejecutivo. El título ejecutivo nosotros podemos identificarlo como aquel que la propia ley indica, pero que además reúne otras características, como cuáles: que en él se contenga una deuda cierta, líquida y exigible. La certeza de la deuda tendrá que ver, desde luego, con que no hay duda en cuanto a la existencia de quién es deudor y quién es acreedor en una relación jurídica. La liquidez tendrá que ver con que exista una cantidad determinada, y la exigibilidad que no pueda rehusarse el pago conforme a derecho. Consecuentemente, estos tres requisitos necesariamente han de estar satisfechos con el documento que se presente como título ejecutivo. Ahora bien, nosotros debemos de considerar que esta clase de documentos se ha considerado por la Corte como documentos solemnes. Y esto tiene capital importancia en la medida que debemos comprender que los requisitos del título ejecutivo necesariamente han de constar en el documento en el que se encuentra. Esto significa que a través de otros medios de convicción no podría yo demostrar la exigibilidad de la obligación, por ejemplo, o que la deuda es cierta o que ésta se encuentra líquida. Por tanto, es importante que nosotros tengamos presente que el documento que vamos a acompañar cumple con estas características de manera intrínseca. La ley, en el artículo 1391 del Código de Comercio, establece un catálogo de qué documentos traen aparejada ejecución y que constituyen, desde luego, el título ejecutivo, que da lugar a la vía ejecutiva, que cobra importancia en la medida que es una vía privilegiada que tiene por objeto hacer efectivo el pago de una deuda, y que en ese sentido inicialmente se ordena una ejecución. Estos documentos, entre otros, que podemos presentar como título ejecutivo, podría ser una sentencia ejecutoriada o un laudo arbitral, instrumentos públicos en donde se contenga desde luego una deuda con las características que ya he indicado, la confesión judicial que se reciba del deudor en la cual admita la existencia de un adeudo con las mismas características, los títulos de crédito, en la inteligencia de que estos títulos de crédito en la mayoría de las veces son los que dan lugar a los juicios ejecutivos que se presentan en los juzgados. Entonces, estos títulos de crédito desde luego tienen otras características que además también inciden en la calificación de su presentación para dar lugar a la vía ejecutiva. Y lo digo de esta manera porque en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en el artículo 14, se establece que los títulos de crédito solamente van a surtir efectos si se reúnen los requisitos y menciones que en la propia ley se establece. Entonces, esos documentos de crédito están permeados por ciertas características, entre las que está la literalidad, la incorporación, la legitimación, entre otras. Pero ¿por qué es importante saber esto? Porque a veces esos documentos, que son los que más se presentan, no reúnen las características que la propia ley de títulos establece. Entonces, habrá algunos requisitos que son de existencia y otros son de eficacia. Los requisitos de existencia, si no están colmados, no podemos nosotros estimar que estemos ante la presencia de un título de crédito y por lo tanto no podríamos acudir a la vía ejecutiva mercantil. Habrá otros requisitos que son requisitos de validez,
o de eficacia, y esos requisitos nosotros debemos advertir que se encuentren satisfechos. Habrá algún requisito que no esté satisfecho, pero que por disposición de la ley se presuma satisfecho. En esos casos no vamos a tener ningún problema para poder admitir la demanda en vía ejecutiva mercantil, pero habrá otros requisitos que la ley no contemple la presunción ante su omisión. En esos casos, si no, el requisito no se satisface y por lo tanto no constituye título de crédito, no podemos válidamente acudir a la vía ejecutiva mercantil y la demanda que presentemos será desestimada. Otros títulos ejecutivos que también podemos tener para dar lugar a la vía ejecutiva mercantil es precisamente la decisión de peritos en materia de seguros cuando se da un siniestro. También podemos acompañar facturas, cuentas corrientes y contratos en donde se contengan, desde luego, una deuda cierta, líquida y exigible, pero que además sea reconocida o reconocidos judicialmente tales documentos. Finalmente, podríamos nosotros agregar que otro tipo de actos o actuaciones que dan origen a la procedencia de la vía ejecutiva lo es precisamente los convenios y los laudos emitidos por la Procuraduría Federal del Consumidor y la CONDUCEF. Estos son, entre otros, los documentos que nosotros tendríamos que acompañar a una demanda para que tengamos la posibilidad de acudir a la vía ejecutiva mercantil, en el entendido de que si bien nosotros podemos tener un documento con características como la existencia de una obligación que sea cierta, líquida y exigible, la condición es precisamente que la propia ley contemple esos documentos como un título ejecutivo y por lo tanto podamos acceder a esta vía privilegiada. Pero tenemos esta clase de documentos de los que he hablado con las características que ya señalamos. Pero también hay otra condición. Nuestra deuda debe estar dentro de un rango que el propio legislador ha establecido para la procedencia del juicio ejecutivo mercantil oral. Este rango se define por aquella cuantía establecida en el artículo 1339 del Código de Comercio para que un juicio sea apelable. Hoy día, esta cantidad es de 757,365 pesos con 46 centavos y a partir de este monto hasta 4 millones de pesos es que nosotros podemos presentar en nuestra demanda en vía ejecutiva mercantil oral, que es el tema que nos ocupa. Entonces, necesariamente debemos de tener como presupuesto, como requisito de procedibilidad, el título ejecutivo y que además la deuda esté comprendida dentro de los límites a los que he hecho referencia. Es importante señalar que en el caso de los juicios ejecutivos mercantiles y por lo tanto del juicio ejecutivo mercantil oral, el juzgador, al momento de que se le presenta una demanda, tiene que realizar un examen acerca de la admisibilidad de la demanda con mayor rigor. Esto es, en el caso, si prejuzga anticipadamente del éxito de la demanda. Y lo digo de esta forma porque la Corte ha establecido que en tratándose de juicio de ejecución, ya no se persigue una declaratoria respecto a la existencia de un adeudo, sino por el contrario, se parte de la idea o existe una presunción legal en cuanto a que efectivamente ese adeudo existe y por ello ya no es motivo, en principio, ya no es motivo de prueba su existencia, lo que no quiere decir que el demandado en la etapa correspondiente pueda, desde luego, debatir o refutar ese título ejecutivo a través de las excepciones que la ley contempla, como veremos más adelante. Entonces, lo importante aquí es tener claro que si nosotros no satisfacemos los requisitos para la procedencia del juicio ejecutivo, el juez tendrá la obligación de examinar acuciosamente ese documento y lo va a desestimar. Sin embargo, si sí lo cumplimos, habiendo hecho un examen más rigorista de la procedencia de la vía ejecutiva, la va a admitir. Como había yo señalado, este juicio ejecutivo mercantil oral va a reunir disposiciones del juicio ejecutivo tradicional, pero también del juicio oral mercantil y las va
amalgamar para dar vida a lo que hoy conocemos como el juicio ejecutivo mercantil oral. Y por lo tanto, los principios que rigen el juicio oral mercantil también van a regir el trámite y el procedimiento que vamos a llevar a cabo en un juicio ejecutivo mercantil oral. Estos principios serán la oralidad, la publicidad, la igualdad, la inmediación, la contradicción, la continuidad y la concentración. Por virtud de la oralidad, vamos a ver nosotros que a partir de las audiencias que contempla el Código de Comercio es cuando ésta cobra vida, y entonces los litigantes en las audiencias preliminares de juicio tendrán que formular sus solicitudes en forma oral. Antes, es decir, dentro de la etapa de fijación de la litis, que se va a configurar con la demanda y con la contestación, y también con el escrito de desahogo de vista, este se va a realizar de manera escrita. Por lo tanto, reitero que la oralidad como principio pues la vamos a tener plenamente identificada y se va a realizar al 100% en las audiencias respectivas. Respecto a la publicidad, pues indicar que todas las audiencias que se verifiquen en el juicio ejecutivo mercantil oral pueden asistir las personas a efecto de que puedan ellos advertir la actuación del juez y cómo se está desarrollando la audiencia. Sin embargo, ello no veda la posibilidad que el juzgador en un determinado juicio pueda determinar que la audiencia se lleve reservada para evitar algún tipo de conflicto o que vaya a entorpecer el desarrollo de la audiencia. Por virtud del principio de igualdad, esto significa que ambas las partes deberán tener las mismas oportunidades procesales durante el juicio. Y cuando hablamos de las mismas oportunidades procesales, no significa que necesariamente tengan o vayan a realizar los mismos actos procesales, sino más bien que cuando se hace alguna petición y derivado de esa petición el juez ordena dar vista porque cumple a su vez con el principio de contradicción, pues cuando la contraparte haga otra petición y sea necesario escuchar a su antagonista, pues también el juez tendrá que dar esa misma vista. En eso consiste el principio de igualdad, además también de que el juez durante todo el proceso mantenga un equilibrio entre las actuaciones de las partes con el fin de que una no se vea sorprendida respecto de la otra. Respecto al principio de inmediación que vamos a localizar en esta clase de juicios, pues ello significa que el titular del órgano jurisdiccional debe de presidir fundamentalmente las audiencias con el objeto de que de viva voz pueda recabar el resultado de las pruebas que sean aportadas durante el proceso para que a la postre, en la etapa de sentencia, tenga mejores y mayores elementos para decidir la misma en justicia y conforme a derecho. En cuanto a la contradicción, como yo ya lo indiqué, bueno, la expresión de la contradicción es la oportunidad que tienen las partes a refutar o a debatir lo que la contraparte señala, lo que desde luego va a ser en el marco que la propia ley establece. Esto significa que no porque tenga un derecho de contradicción lo voy a hacer valer de cualquier forma, sino que dependiendo de el acto procesal de que estemos hablando, la ley va a establecer de qué forma se va a satisfacer esta contradicción. Ejemplo, bueno, la demanda con la contestación se da cumplimiento al principio de contradicción. En el caso de las pruebas, también cuando hacemos la exhibición de alguna prueba y esta se puede documentar, esta puede ser objetada, eso también contempla el principio de contradicción en materia probatoria. Entonces, este principio de contradicción es una condición de validez de todo proceso que debemos tener en cuenta. Y en cuanto a la continuidad, pues es el desarrollo que el juez le tiene que dar al proceso con el objeto de que no quede paralizado, y por lo tanto el legislador le impuso la obligación para que de manera oficiosa, a partir de que se verifica el emplazamiento, realice ciertos actos con la finalidad de culminar el juicio ejecutivo mercantil oral. Y finalmente, en cuanto a la concentración, pues solamente señalar que esto tiene que ver con que en las audiencias preliminares de juicio se van a llevar a cabo diversos actos procesales para la culminación del juicio. Entonces,
se procura que la mayor cantidad de actos procesales se desarrollen en un mismo momento o, en este caso, en dos audiencias. ¿Qué otras cuestiones nosotros vamos a observar en el juicio ejecutivo mercantil oral? Se prevé, al igual que en el oral mercantil, la regularización del procedimiento en aquellos casos que sea necesario. Importante, aquí las resoluciones emitidas durante todo el juicio ejecutivo mercantil oral no son recurribles. Entonces, no es válido que nosotros interpongamos algún recurso. E inclusive tampoco es válido que, a propósito de la figura de la regularización del procedimiento, intentemos que el juzgador revierta la decisión que ha tomado en un proveído dictado por escrito, o bien aquel que se pronuncia de manera verbal en las audiencias respectivas. Es una cuestión muy común que, estando en audiencia, cuando se pronuncia uno respecto tal vez a alguna prueba que se inadmite, se considera, o el litigante le pide al juzgador que reconsidere la petición, que regularice el procedimiento, porque él estima que la prueba debe ser admisible. En esos supuestos no estamos hablando de una regularización, sino propiamente de una revocación de una determinación judicial, que desde luego no sería factible en consideración a esta regla general, en cuanto a que en el juicio ejecutivo mercantil oral no se admite ningún recurso. También se contempla la figura de la aclaración de la sentencia, por cuestiones desde luego que no vayan a trascender o que vayan a variar el sentido de la misma, solamente cuestiones relativas a las palabras contradictorias, ambiguas u obscuras. Y por otra parte, también en cuanto al trámite del juicio ejecutivo mercantil oral, pues vamos a ver que esto nos remite también, cuando no hay algún aspecto que esté regulado en el juicio ejecutivo mercantil oral, nos va a remitir a las cuestiones del juicio oral mercantil, sí, pero también nos va a remitir a las disposiciones generales del propio Código de Comercio, para solventar todas aquellas lagunas que pudiéramos nosotros encontrar durante el desarrollo del juicio. Cabe indicar, bueno, que el juicio ejecutivo mercantil oral establece que la demanda debe cumplir los mismos requisitos que prevé el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio, que son los que se contemplan para la demanda en juicio oral mercantil, y que nosotros sabemos que en general pues son aquellos relativos a que se indique el órgano jurisdiccional ante quien se promueve, el nombre, apellidos, denominación o razón social del actor y el domicilio que tiene para o que va a señalar para oír notificaciones, el nombre, apellido, domicilio, razón social en su caso de la parte demandada, el objeto, objetos que se reclamen, los hechos en que se funda la acción. En todo caso, en esta parte lo importante es que nosotros tengamos en cuenta que en esos hechos tenemos que mencionar los testigos que los hayan presenciado con su nombre y domicilio, porque serán requisitos de admisibilidad de la prueba testimonial, y también que especifiquemos qué documentos públicos o privados tenemos o no a disposición. Y en su caso, también importante que no olvidemos que, conforme al artículo 1061 del Código de Comercio, cuando se trata de documentos que se encuentran en un archivo y nosotros no podemos obtener la copia, tenemos que exhibir el escrito sellado en el cual hayamos realizado la solicitud, porque en el caso de que no lo hagamos de esa manera, entonces no nos van a admitir la prueba documental que nosotros ofertemos en el juicio. Otro de los requisitos de la demanda, bueno, son los fundamentos de hecho y de derecho, y la clase de, perdón, los fundamentos de derecho y la clase de acción que se está invocando. Aquí, bueno, nada más mencionar que, bueno, si bien es un requisito que establece el Código de Comercio, hay amplia jurisprudencia en cuanto a que no es necesario citar la clase de acción, porque el juez en todo caso tiene que identificar cuál es la que está deduciendo la parte actora. Lo que sí puede ser materia de prevención es cuando la acción que nosotros estamos pretendiendo hacer valer, tal vez sin mencionarla, va dirigida a ciertas pretensiones, pero los hechos no se ajustan a esas pretensiones, entonces sí habrá una oscuridad de la demanda y dará lugar al que el juez, aprovechando la prevención,
indique incluso que aclare el tipo de acción que está ejercitando. Digo, aún en el supuesto de que no lo aclarara, pero tenemos nosotros indicado de manera precisa qué es lo que persigue y cuál es la causa de la acción, se tendrá la obligación de admitir la demanda. Otro de los requisitos que nos va a indicar que se debe satisfacer en el escrito inicial es precisamente el valor de lo demandado, el ofrecimiento de las pruebas, que veremos tiene una serie de requisitos, y finalmente la firma de la persona que suscribe la demanda o de quien lo hace a su ruego o en su nombre. Una vez que la demanda satisfizo los requisitos que prevé la ley, el juez va a dictar un acto que conocemos como auto de exequendo o de ejecución, que va a contemplar 3 fases procesales. La primera va a ser el requerimiento de pago, la segunda va a ser el embargo y finalmente el emplazamiento. En cuanto al requerimiento de pago, bueno, desde luego que está dirigido a que el deudor satisfaga la pretensión planteada por el demandante, que consiste tanto en la suerte principal como en los accesorios que se estén reclamando. Pero aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta que solo pueden comparecer a esa diligencia de auto de exequendo precisamente la parte material, es decir, quien es el beneficiario de la deuda y alguna persona que tenga facultades para recibir el pago. Es común que en los juicios se haga una autorización que prevé el párrafo tercero del artículo 1069 del Código de Comercio a quien tiene acreditado el carácter de licenciado en Derecho, y por virtud de esa autorización se le conceden ciertas facultades. Sin embargo, en torno a esta figura de la autorización, que es como una especie de poder simplificado porque está muy limitado, la Corte ha sostenido que esta persona autorizada no tiene facultades como aquellas o de aquellas que requieren cláusula especial y que se establece en la figura ya sea del mandato o del poder. Entonces, dentro de esas cláusulas especiales, pues tenemos el pago. Entonces, una persona que está autorizada conforme al párrafo tercero del artículo 1069 de la legislación mercantil no tendría facultades para recibir el pago y por lo tanto, desde mi óptica, no tendría el ejecutor o el actuario que vaya a practicar la diligencia, no estaría en condiciones de desarrollar la diligencia para dar cumplimiento al auto de exequendo. En cuanto al embargo, es importante que nosotros tengamos presente que el nombramiento de depositario no puede recaer en la propia persona del actor, porque si fuese de esta manera, se perdería o se desvanecería la figura de la solidaridad entre el depositario y la parte actora que se contempla en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde se señala que el depositario deberá otorgar garantía para responder de los daños y de los perjuicios que se ocasionen con motivo de su encargo. Entonces, por esta razón, necesariamente el nombramiento de depositario debe recaer en una persona distinta al actor y a su vez debe de otorgar la garantía que señalaba. En esta parte del embargo es importante mencionar que el Código de Comercio ya contempla la posibilidad que el actor pueda tener acceso a los bienes con el fin de que pueda constatar cuáles son las condiciones de los mismos y en todo caso tampoco que también no sean sustraídos, es decir, una especie de vigilancia respecto a los bienes que son materia de embargo. También el Código de Comercio señala la obligación de exhibir aquellos contratos traslativos de uso o de posesión para que desde un inicio tengamos conocimiento de quiénes son las personas que se encuentran en posesión de los bienes embargados, pero que en todo caso, pues el propietario tendría que ser el deudor a quien le estamos reclamando el adeudo. Y esto para que en su momento, pues cuando se lleve a cabo la adjudicación, se emitan las determinaciones judiciales correspondientes. No se pueden alterar los bienes, o sea, los bienes deben de estar conservados de la forma en que fueron embargados, so pena de que esto pueda constituir un delito que desde luego el juez tendrá la obligación de dar vista a la gente del Ministerio Público para que investigue esos hechos.
¿Qué se puede presentar también durante esta etapa del embargo? Bueno, que se puede presentar una figura que se denomina expromisión. Y la expromisión es cuando un tercero, sin tener la calidad, desde luego, de parte demandada y por lo tanto de deudor, asume la obligación garantizando con un bien de su propiedad la obligación que es materia del juicio. Entonces, esta figura de la expromisión es poco común, pero sí se puede dar en esta etapa del embargo y entonces hay que tenerla presente. También puede pasar que el actor no le interese llevar a cabo el embargo de bienes y puede reservarse su derecho para continuar con el emplazamiento y sustanciar el juicio. El Código de Comercio también establece la posibilidad, bueno, bien, la obligación de otorgar copia de la diligencia a la parte demandada para que conozca, desde luego, del contenido de esta y de aquellos, digamos, del inventario que se hace de los bienes que quedaron secuestrados por virtud del embargo. Pero también ordena que esa copia se le entregue a la parte actora y cuando se trata de bienes que se encuentren inscritos en el registro público de la propiedad, la parte actora puede presentar ese documento para el efecto de que sea inscrito, lo correcto es para que sea anotado el embargo y este surta efectos de anotación preventiva, como aquellas que hacen los notarios públicos. Entonces, esta es una modalidad que está establecida en el Código de Comercio y que la verdad es que es poco usada por los litigantes, pero tienen toda la posibilidad de exigirle al actuario judicial o al ejecutor que les brinde una copia de la diligencia de embargo para los efectos de anotación en el registro público de la propiedad. También, en relación al embargo, tenemos que tener en cuenta que cuando hay una pluralidad de demandados, lo que se tiene que observar solamente es la suficiencia de la garantía. ¿Qué significa esto? Que por el hecho de que tenga 2, 3, 4 o 5 demandados, no significa que necesariamente les tenga que embargar a todos, sino que puede ser que solamente se embargue uno y que embargada esa persona, la suficiencia de la garantía se encuentre satisfecha, por lo cual ya no sería válido embargar a las restantes. Podríamos incurrir allí en un exceso en el embargo. Entonces, lo que sucedería es que al estar satisfecha la garantía, entonces el juez podría ordenar el requerimiento de pago y el emplazamiento a los demás demandados, saltando esta etapa de embargo. Estas son algunas cuestiones que se pueden presentar, desde luego, en esta fase del embargo, en la audiencia, perdón, en la diligencia de ejecución, pero en todo caso, a quien corresponde allanar todas las circunstancias relacionadas con el embargo, como pudiera ser el orden que debe de seguirse, le va a corresponder al ejecutor o funcionario judicial que lo practique. Finalmente, pues en el emplazamiento es el llamamiento que se hace a juicio y donde se le hace saber la existencia de la demanda y el plazo que tiene para contestar, que en el caso de los juicios ejecutivos mercantiles es de 8 días. Entonces, ya tenemos una demanda, ya se admitió la misma, se llevó a cabo la diligencia de embargo, en donde se dio cumplimiento a los actos procesales a los que he hecho referencia, y una vez que se hace esto, entonces se va a llevar a cabo la contestación por parte del demandado. Desde luego que puede incurrir en rebeldía y no contestar, y por lo tanto, bueno, se abriría las fases que siguen, que es el señalamiento de audiencia preliminar y audiencia de juicio, y se continuaría con el juicio. Pero aquí pensemos que se da contestación a la demanda. Esta contestación de demanda va a tener algunos requisitos y algunos requisitos que son compatibles con los requisitos de la demanda, aunque el legislador establece que en lo conducente la contestación de la demanda deberá reunir aquellos a los que hace referencia el artículo 1390 bis 11 del Código de Comercio. Sin embargo, bueno, se refiere en lo particular a dar contestación a todos y cada uno de los hechos que fueron narrados en el escrito de demanda. Entonces, tenemos la obligación de cumplir con esta carga procesal, de dar contestación a cada hecho.
desde luego negando o confesando a aquellos que así lo ameriten y expresando a aquellos que no son propios. Es importante mencionar que en el caso del juicio ejecutivo mercantil oral no se admite reconvención. Tampoco es válido llevar a cabo o solicitar el llamamiento de terceros a juicio. Estas dos figuras son incompatibles con el juicio ejecutivo en la medida que este juicio ejecutivo mercantil oral lo que persigue es precisamente la satisfacción de un adeudo, del cual ya he indicado anticipadamente el juez, cuando califica la demanda, da por cierta su existencia y por lo tanto ya no tendríamos la posibilidad nosotros de cuestionar este documento, título ejecutivo, a través de una acción reconvencional, y tampoco tendríamos la oportunidad de incorporar a terceras personas en esa calidad de llamados a juicio, porque la relación jurídica desde un principio, como un requisito que se tiene, que es la certeza del adeudo, es decir, determinar quién es acreedor y quién es deudor, ya está indicado desde la admisión de la demanda. De aquí que estas dos figuras, repito, la reconvención y el tercero llamado a juicio, no son compatibles y no es factible solicitar. ¿El demandado se puede allanar? Claro que se puede allanar, ¿no? En este supuesto, el allanamiento, pues por seguridad jurídica se ordena su ratificación, y una vez que se allana, bueno, la consecuencia es que no vamos a desahogar audiencia preliminar, sino únicamente vamos a señalar fecha para audiencia de juicio, que es en donde el juez va a emitir una sentencia tomando en cuenta las posiciones que lleven a cabo las partes desde el allanamiento, el desahogo de vista con el allanamiento, y una condición importante es que cuando en un juicio ejecutivo mercantil nos allanamos, vamos a solicitar un plazo de gracia. Y es aquí precisamente en donde se encuentra el punto de contradicción o el punto a dilucidar en la sentencia definitiva. ¿Cuál es el plazo que se va a otorgar para la satisfacción de lo sentenciado? Entonces, el juez, en base a las posiciones de las partes, va a decidir esa cuestión. Otro aspecto importante en la contestación es que nosotros vamos a advertir que, a diferencia de otros juicios de cognición, en los juicios de ejecución, en particular en el juicio ejecutivo mercantil oral y en el juicio ejecutivo tradicional, hay un límite a nuestra defensa, en el sentido de que no puedo poner cualquier clase de excepción. Solamente puedo oponer excepciones de las previstas por los artículos 1397, 1398 y 1403 del Código de Comercio. En el artículo 1397 nosotros vamos a ver que el legislador previó que cuando el juicio ejecutivo estuviera fundamentado o basado en una sentencia ejecutorial, entonces solamente se podrían admitir, si no ha pasado más de 180 días, el pago. Pero si ha pasado más de 180 días respecto a ese pago, entonces podrían admitirse otra clase de, perdón, respecto a la sentencia, podrían admitirse otra clase de excepciones, como podrían ser la transacción, la compensación y el compromiso en árbitros. Pasado este término de 180 días y después de un año, también se pueden formular otro tipo de excepciones, como puede ser la novación, la espera, el pacto de no pedir, entre otros. A lo que voy es que en este juicio ejecutivo mercantil nosotros vemos cómo el legislador nos va a dar una serie de reglas respecto a qué tipo de excepciones podemos hacer valer. Y así, en el artículo 1398 del Código de Comercio nos dice que, en tratándose de títulos de crédito, únicamente se pueden oponer excepciones de las previstas en el artículo 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones del Crédito, entre las que pueden estar, por ejemplo, la de no haber sido el demandado quien suscribió el título de crédito, que el título no cumpla con las menciones y requisitos que la ley establece, que quien suscribió el documento no tenga representación, que el título no sea negociable, la prescripción, la caducidad, entre otras. Entonces,
Respecto a los títulos de crédito, nos va a dar otra regla especial de a dónde nos tenemos que remitir para ver qué excepciones podemos oponer. Y respecto a los demás títulos ejecutivos que no sean título de crédito, pero que tampoco sean sentencias, y entonces vamos a poder oponer las excepciones que están contempladas en el artículo 1403 del Código de Comercio, que entre otros contempla la falsedad del título, la prescripción o la caducidad, la incompetencia, el pago, la compensación, la innovación, por decir algunos. Entonces nosotros cuando vamos a contestar una demanda tenemos que advertir cuál es el título ejecutivo presentado por el actor y en su caso remitirnos a las porciones normativas a las que he hecho referencia para que podamos nosotros identificar cuáles son las excepciones que tenemos derecho a hacer valer. En la práctica, la verdad es que poco se advierte el contenido de estas disposiciones. En forma genérica se citan diversas excepciones, las cuales el juzgador tiene la facultad inclusive de no admitir, precisamente porque el artículo 1398 del Código de Comercio establece que no se admitirán más excepciones, ¿no? Entonces, es una regla que contempla una restricción que tendremos que ir observando y que en su caso también estará sujeta a un escrutinio para ver hasta dónde esa restricción no limita el derecho de defensa de manera injustificada. Entonces, nosotros ya produjimos nuestra contestación en los términos que les he indicado y vamos a tener, o nos van a dar una vista por 3 días respecto a la contestación y las excepciones y defensas que fueron producidas por el demandado. Es importante que nosotros tengamos claro que este desahogo de vista tiene como finalidad únicamente destruir las excepciones que fueron opuestas. Por lo tanto, no tiene el alcance de mejorar la demanda que se presentó inicialmente. Este es un vicio que regularmente se puede incurrir en los procesos ejecutivos mercantiles. ¿Cómo podemos advertir que nosotros que el actor está mejorando la demanda en un juicio ejecutivo mercantil? Bueno, cuando el actor en desahogo de vista hace referencia a cuestiones que necesariamente tenía que haber hecho valer en la demanda, ahí es cuando nosotros podemos decir que el desahogo de vista está siendo aprovechado para llevar a cabo la corrección de la demanda o ampliar la demanda de manera injustificada. En todo caso, es importante recordar que cuando estamos en un juicio ejecutivo mercantil, la litis únicamente se va a concentrar o se va a entablar o quedará fijada con la demanda y con la contestación. Por lo tanto, como lo dije, el desahogo de vista solamente es para destruir las excepciones. Por ejemplo, si me ofrecen o me hacen valer un pago y ofrecen una documental, entonces el desahogo de vista de excepciones será para que nos pronunciemos respecto a ese documental y podemos alegar tal vez que corresponde a otro adeudo o bien podríamos decir que no fue expedido e impugnar el documento correspondiente por falso. Entonces, para ese efecto es el desahogo de vista. Pues ya tenemos fijada la litis en los términos en que ya les he comentado y entonces el juez tendrá la obligación oficiosa de señalar fecha para la audiencia preliminar. En el caso de que se haya llevado el juicio en contumacia o en rebeldía, esto es que el demandado no contestó, también el juez tendrá la obligación de señalar esa audiencia preliminar de manera oficiosa. Y este señalamiento lo tendrá que hacer en ambos casos dentro del plazo de 10 días siguientes a que se hayan verificado esos actos procesales. En ese proveído en el cual el juez señala esta audiencia preliminar, además tiene la obligación de pronunciarse respecto a las pruebas que se hayan ofertado vinculadas a las acciones procesales que el demandado haya hecho valer. Entonces, en ese auto es donde el juez va a admitir o no las pruebas relacionadas con las acciones procesales, las cuales cabe indicar que están en el artículo 1122 del Código de Comercio, y estas excepciones procesales está, entre otras, está la falta de personal precisamente a la que hacían referencia los artículos 1403 del Código de Comercio y 8 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Importante recordar que en el juicio ejecutivo mercantil oral no va a haber notificaciones personales salvo el emplazamiento. Entonces, cuando me señalen una audiencia preliminar, no me van a citar de manera personal en el domicilio que yo indiqué en mi escrito inicial o en mi escrito de mi contestación o en cualquier otro. Bastará la publicación por lista y boletín o por estrados del acuerdo en donde se señale fecha para la audiencia para entender que las partes quedan debidamente enteradas y tendrán la obligación de comparecer a la audiencia preliminar. Estas audiencias, pues nada más por mencionar de manera rápida, tienen una serie de directrices o de disposiciones generales que nosotros debemos tener en cuenta cuando asistimos a cualquiera de las audiencias que se establecen en el juicio ejecutivo mercantil, que es la preliminar y la de juicio. De manera categórica, el Código de Comercio impone la obligación a las partes de asistir a las audiencias. Si no asisten, en el caso de la preliminar, se le va a imponer una multa, pero además también quedarán precluidos los derechos que pudieron haber hecho valer. Lo mismo va a acontecer respecto en la audiencia de juicio, salvo que en esta no va a imponerse ninguna multa. ¿Por qué la multa se impone en la audiencia preliminar? Porque esta multa, esta obligación que se impone de comparecer, tiene como finalidad propiciar que las partes puedan llegar a una conciliación. Entonces, la multa que establece el Código de Comercio en el artículo 1390 bis 33 está estrechamente vinculada con la etapa de conciliación que se contempla en la audiencia preliminar. De ahí que únicamente en esta audiencia, si no se comparece por las partes o no comparece alguien que tenga facultades para llevar a cabo la conciliación y en su caso un convenio, entonces se va a imponer la multa respectiva. También otras de las reglas generales de las audiencias es que se pueden incorporar en cualquier tiempo, que pueden hacer uso de la palabra, el juez desde luego podrá en algún momento limitar ese tiempo y uso en la palabra y las resoluciones que queden o que se practiquen o se lleven a cabo en cada una de las audiencias quedan debidamente notificadas a las partes. El inicio y conclusión de cada fase implica la preclusión, desde luego una vez cerrada, de aquellos actos procesales que los contendientes no hayan celebrado en la fase de la audiencia correspondiente. Se puede decretar recesos y suspender las audiencias o diferirlas, desde luego en los casos que marca la ley. Bueno, pues ya estamos sabedores de algunas de las reglas que vamos a tener que seguir en las audiencias. Ya llegamos hasta nuestra audiencia preliminar. Esta va a contener una serie de fases que inicialmente va a ser la depuración del procedimiento. Después vamos a pasar a una fase de conciliación. Posteriormente daremos cumplimiento a la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. Sucesivamente tendremos que llevar a cabo la fijación de acuerdos probatorios, llevaremos a cabo una calificación de admisibilidad y por último llevaremos a cabo la citación para audiencia de juicio. Importante destacar, estas fases de la audiencia necesariamente se han de abrir y se han de cerrar porque las partes se pueden incorporar en cualquier momento a la audiencia. Entonces, no sería válido que el juzgador inicie con la depuración del procedimiento, sostenga que no se puede llevar a cabo y después, como en las siguientes tres fases, que es la conciliación, la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y la fijación de acuerdos probatorios, requiere la asistencia de las partes para practicarla, no sería válido que en una sola determinación dijera que precisamente ante la ausencia no se llevan a cabo. Tendrá la obligación de abrir cada una y cerrarla para permitir que las partes, si así lo estiman convenientes, se vayan incorporando a la audiencia. Hecha esa precisión, pues voy a señalar muy rápidamente en qué consiste cada una de esas fases. En la depuración, inicialmente el juez examina la legitimación procesal de los contendientes, significa que va a mencionar si quienes comparecen tienen reconocida la personalidad en el juicio y en el caso de los que comparecen por derecho propio, si tienen también capacidad procesal para hacerlo. Una vez que hace este examen, pasa a la fase en sí misma de depuración, que es abordar las excepciones procesales que se hayan opuesto por el demandado, en cuyo caso, pues, tendrá por desahogadas las pruebas, o se desahogarán las pruebas que estén vinculadas con ellas,
y procederá a resolver la excepción procesal respectiva. Aquí nada más hacer un comentario. Habrá ciertas excepciones procesales que el juzgador tenga la necesidad de decretar de manera oficiosa, que se lleven a cabo la exhibición de ciertas documentales para verificar si se actualiza o no alguna de esas excepciones procesales, sobre todo en aquellos casos cuando la excepción procesal tiene que ver con el objeto del proceso, es decir, con que el juez tenga a su disposición la controversia, que la pueda decidir válidamente. Y esto puede ser en el caso, por ejemplo, de la litispendencia, cuando ya tenemos un juicio previo que se fue iniciado, aunque no se ha dictado sentencia, pero concurre identidad de personas, bienes y causas. En ese supuesto, el juez no podría válidamente seguir un segundo juicio si previamente ya se entabló uno. Desde mi punto de vista, sin ningún problema podrá solicitar copias de esos documentos para, en su caso, resolver la litispendencia. Otra cuestión también sería la de cosa juzgada, que esta excepción se ha catalogado por la Corte como procesal, pero también a su vez pudiera estimarse perentoria a la medida que da por concluido el juicio. En estos casos se ha dicho que el juzgador tiene la facultad y también la obligación de recabar todas las constancias del juicio o del primer juicio para, en su caso, resolver la cosa juzgada directa, porque si ya no tiene materia para continuar con el juicio, pues tendría que agotarlo en esta audiencia preliminar. Bueno, pasando a la fase de conciliación, bueno, indicar que en esta el juzgador tendrá la obligación de llevar a cabo una concientización acerca del alcance de la mediación y de la conciliación, estableciendo desde luego cuáles son sus alcances, qué es lo que permite, cuál es la bondad que esto impacta en las partes y también indicando la fuerza legal que ésta tiene, que no es otra cosa que una vez que se realiza un convenio por virtud de la conciliación, tienen los mismos efectos de sentencia ejecutoriada. Entonces, el juez va a hacer saber a las partes estos alcances de la conciliación y si lo logra, si logra esta conciliación y por lo tanto que se lleve a cabo un convenio, este tendrá los mismos efectos de esa sentencia y dará por concluido el juicio ejecutivo mercantil oral. Pero puede pasar que no lo logren. En estos supuestos, las propuestas que se hayan realizado no podrán ser invocadas por las partes como medio de convicción en lo sucesivo en el proceso, pero también no pueden ser invocadas por el juzgador al momento de emitir la sentencia definitiva. Inclusive, como buena práctica, se sugiere que esta etapa de conciliación no se grave, no quede en actuaciones, sino que las partes puedan de manera reservada llevar a cabo sus propuestas para llegar a una solución. Desde luego, la intervención del juez en esta etapa es activa, en donde él también puede proponer algunas alternativas. Entonces, pensemos que no se llevó a cabo la conciliación, pasaríamos a la siguiente fase, que es la fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos. En esta fase, bueno, pues el propósito es establecer qué hechos ya no son materia de la litis. El Código de Comercio establece que corresponde a las partes hacer esas propuestas. Entonces, pareciera que en principio solamente las partes pueden, de alguna forma, llevar a cabo este acto procesal. Sin embargo, en mi opinión, pues considero que, bueno, conforme a las disposiciones del juicio oral mercantil, que también son aplicables al juicio ejecutivo mercantil oral, pues existe una facultad de dirección del proceso que está conferida al juez. También establece que el juez debe de moderar la discusión jurídica, que debe de impedir que las cuestiones se desvíen hacia aspectos que no sean pertinentes para la resolución. Entonces, estas dos disposiciones y en el entendido de que en todo caso lo que se persigue es delimitar, ¿no?, de manera precisa qué es lo que es materia de controversia, no encuentro inconveniente alguno en que el juez también pudiera advertir algún hecho que ya no está en controversia, que ya está admitido por ambas partes y que por lo tanto ya no sea materia de prueba en lo sucesivo. Y lo digo de esta forma porque precisamente el que podamos nosotros llevar a cabo estos acuerdos sobre hechos no controvertidos va a impactar en la siguiente fase, que es la fijación de acuerdos probatorios.
nosotros ya sabemos qué pruebas, perdón, en un principio ya sabemos qué hechos ya no son materia de controversia y sabemos qué hechos sí son materia de litis, en aquellos hechos en donde las partes tienen posiciones encontradas. Entonces, teniendo definido esto, es precisamente en los acuerdos probatorios en donde nosotros, en este caso, las partes, van a indicar qué pruebas consideran innecesarias sean recabadas en el juicio, precisamente porque ya hubo una admisión de hechos que ya se llevó a cabo en la etapa previa. Inclusive aquí el juez sí puede proponer, de manera expresa lo señala el Código de Comercio, algunas cuestiones o proponer que algunas pruebas no sean recabadas porque son innecesarias. La cuestión es que inclusive dentro de la calificación de admisibilidad de las pruebas vamos a ver que hay una serie de requisitos y entre ellos está que no se admitan pruebas respecto de hechos admitidos, ¿no? Entonces, si ya está admitido, pues con mayor razón el juez puede decir, a ver, esta prueba ya no es necesaria porque finalmente ya está admitido determinado hecho. Bien, pues el juez, una vez que escucha la propuesta de las partes, indica que alguna prueba ya quede fuera de controversia, pues hará el pronunciamiento respectivo para que en la etapa de calificación de admisibilidad ya no se pronuncie respecto de ella. Eh, Habiendo agotado esta fase de fijación de acuerdos probatorios, vamos a pasar a la fase de calificación de admisibilidad. Y entonces aquí sí el juzgador va a tener una serie de requisitos que va a tener que observar que las partes hayan cumplido para que las pruebas sean legalmente admitidas. Entre esos requisitos vamos a encontrar que estén permitidas por la ley, que se refieran a puntos cuestionados y que además cumplan con los diversos requisitos que establece el artículo 1390 bis 13 del Código de Comercio, que entre otros tiene precisamente expresar con claridad los hechos o hechos que se van a demostrar, las razones por las cuales se consideran deberán demostrarse las afirmaciones, proporcionar nombre y domicilio de los testigos, así como nombre y domicilio del perito y los cuestionarios a resolver. En todo caso, pues también habrá la obligación de exhibir los documentos que tenemos en nuestro poder y de aquellos que no, si se trata de documentos públicos, solamente de documentos públicos que estén en un archivo, exhibir el escrito sellado de la solicitud y manifestar bajo protesta de decir verdad que estos no les fueron expedidos. Entonces, estos son los requisitos que el juez va a tomar en cuenta para admitir las pruebas, pero va a tener también directrices para inadmitir las pruebas y no va a admitir pruebas que sean contrarias al derecho, a la moral, que se hayan ofertado de manera extemporánea, que se refieran a hechos no controvertidos o ajenos a la litis, también respecto de aquellas que tengan que ver con hechos imposibles o notoriamente inverosímiles, o bien va a desestimarlas cuando no reúnan los requisitos de admisibilidad a los que hice referencia con anterioridad. En estos casos, en la etapa respectiva de admisibilidad de las pruebas, el juez va a observar todas estas directrices para el efecto de pronunciarse respecto a cada una de las pruebas que las partes hayan ofertado en su demanda, en su contestación o incluso en el desahogo de vista. En la inteligencia de que todos los documentos deben de exhibirse con la demanda y con la contestación, ¿sí? Salvo la excepción que les comenté respecto a documentos públicos que no tenemos en nuestro poder. ¿Podemos ofrecer documentos supervenientes? Sí, el artículo 1390 bis 49 del Código de Comercio prevé la hipótesis de la prueba documental superveniente, en donde tenemos que cumplir con esa manifestación de bajo protesta de decir verdad, que no teníamos conocimiento de esa documental o bien que no pudimos obtenerla con antelación y en su caso realizar la exhibición. En esta misma etapa de calificación de admisibilidad, el juez va a ordenar la preparación de las pruebas que así lo ameriten. Aquí encontramos dos prácticas. Hay quienes tienen por desahogadas aquellas probanzas que por su especial naturaleza no ameritan preparación desde el momento mismo de la audiencia preliminar y hay quienes tienen por desahogadas las pruebas hasta la audiencia de juicio correspondiente. Pues bien, el juez ya realizó el pronunciamiento de las pruebas, admitió e inadmitió las que así correspondían y cita para una audiencia de juicio dentro de los 40 días siguientes.
¿Qué se puede presentar también en la audiencia preliminar de manera relevante? Pues pueden hacer valer el incidente de nulidad de emplazamiento, el cual también pueden hacer valer inclusive en la audiencia de juicio hasta antes de que se cite para sentencia. También se puede llevar a cabo la recusación antes de la calificación de la admisibilidad de la prueba. Durante esta fase de calificación de admisibilidad también pueden objetar los documentos en términos de lo que prevé el 1390 bis 45 del Código de Comercio, que es en cuanto al alcance y valor probatorio. Nada más aquí, ojo, no perder de vista que estamos en un juicio ejecutivo mercantil, que los títulos ejecutivos o el título ejecutivo que se presenta tiene el carácter de prueba preconstituida de la acción, por lo tanto significa que es un documento que en sí mismo ya justifica la procedencia de la acción inicialmente. Consecuentemente, cuando objetamos, realmente lo que tenemos que hacer es que esa objeción esté vinculada a las excepciones que nos permite la ley oponer. Y esas excepciones demostradas son las que van a destruir la eficacia del título ejecutivo. Entonces, no basta la objeción del documento de manera lisa y llana para poder menguar el valor demostrativo de los títulos ejecutivos. A su vez, tendremos que hacer valer la excepción correspondiente y justificar la misma. Otro acto que podemos realizar es una impugnación en vía incidental en esta audiencia preliminar, en donde nosotros tendremos desde luego la obligación de especificar cuál es el documento que se impugna y ofertar la prueba pericial con los cuestionados respectivos, indicando el nombre del perito, su domicilio y la materia sobre la que verse. Supongamos que entonces tenemos un documento que fue ofertado en la contestación, entonces es precisamente en la audiencia preliminar en donde nosotros podemos impugnar esos documentos ofertados por la parte demandada, tal vez un recibo de pago que consideremos que es falso, entonces ahí es donde nosotros tenemos que hacerlo e ir preparados para ello. Ya superamos toda la audiencia preliminar, ya vimos qué otros actos pueden desarrollarse y llegaríamos a la fase o a la etapa de la audiencia de juicio, donde va a contemplar tres fases: el desahogo de pruebas, los alegatos y el declarar visto el asunto y emitir la sentencia definitiva. En estos casos, cabe indicar que por lo que hace al desahogo de pruebas, pues el juez tiene la obligación de recabar, perdón, la facultad de recabar las pruebas en el orden que él considere, preferentemente como fueron ofertadas, pero en realidad tiene una facultad amplia para recabar esas pruebas. Importante que tengamos presentes que todavía tenemos algunas prácticas que están llevadas a cabo con la legislación anterior. Por ejemplo, en el desahogo de la prueba confesional aún nos siguen exhibiendo pliego de posiciones, ya no es necesario, el interrogatorio se va a llevar de manera verbal. En la audiencia preliminar se hace un apercibimiento en el sentido de que si no comparece el absolvente, en este caso a quien se cita para la prueba confesional, se le van a tener por presuntamente ciertos de los hechos que trata de demostrarse con la prueba. De ahí que no sea necesario que se exhiba un pliego de posiciones. Además, el interrogatorio es libre, siempre y cuando se refiera a hechos propios del que va a declarar, del absolvente, y que estén relacionados con los hechos controvertidos. De ahí que no haya esa exhibición del pliego de posiciones. En cuanto a la testimonial, también esta debe llevarse a cabo de manera verbal. El interrogatorio se da la participación a ambas partes para que interroguen a los testigos. En todo caso, algo que es muy importante es que no procedería a la sustitución del testigo, porque el testigo tiene que estar relacionado con los hechos de acuerdo a la exigencia que tiene el artículo 1390 bis 11, cuando habla de requisitos de la demanda, y señala que en los hechos se van a mencionar los testigos. Y en el 1390 bis 13 indica que cuando se oferte testigos tendrá que mencionarse el nombre y domicilio de los testigos que hayan presenciado los hechos. Entonces, de ahí que no hubiera posibilidad a la sustitución del testigo de manera general. Indicar que en el desahogo de la prueba testimonial también se puede llevar a cabo la tacha de testigos, la cual se va a ajustar, desde luego su procedimiento no puede ser como está contemplado en el Código de Comercio en cuanto a que puede haber cuestiones que pueden pugnar con el desarrollo de la audiencia de juicio.
En todo caso, esta tacha de testigos pues, tendrá que seguir las reglas de los incidentes que prevé precisamente el juicio oral mercantil para tal efecto. En cuanto a la pericial, bueno, indicar que se tiene la obligación precisamente de que los peritos que se designen se presenten a la audiencia de juicio, lleven a cabo una explicación de forma oral de sus consideraciones, pero sobre todo de las conclusiones a las que han llegado. Y aquí lo que se ha presentado es que muchas veces llega el perito y empieza a exponer cuestiones que no están en el dictamen que está presentado. Entonces hay que tener cuidado en ese aspecto porque lo que diga el perito debe estar en el dictamen que se va a presentar en la audiencia de juicio. Las partes pueden hacer las observaciones que ellos estimen respecto a los dictámenes que realice cada uno de los expertos en la audiencia de juicio y el juez podrá y tendrá la obligación de darles esa oportunidad procesal de hacer las observaciones. En todo caso, pues también se contempla la figura del perito tercero en discordia. En cuanto al, por ejemplo, desahogo de pruebas, como pueden ser aquellos elementos aportados por la ciencia y la tecnología, pues las partes tienen la obligación de presentar todos aquellos aparatos que sean necesarios para su reproducción. En esencia, podríamos decir que en el desahogo de pruebas, las partes tienen la obligación de velar por el correcto desahogo de las pruebas bajo el apercibimiento que si no lo hacen, el juez va a declarar la deserción de este medio de convicción. Habiendo superado esta fase de desahogo de pruebas, habiéndose recabado las pruebas de la parte actora, las pruebas de la parte demandada, señalando además aquellas que se declaran desiertas por falta de preparación, pues entonces el juez va a dar por agotada esta fase de la audiencia y pasará a la fase de alegatos. En esta fase de alegatos, pues muchas veces la práctica nos enseña que lo que hace el litigante es hacer como una remembranza de lo que ha acontecido en el proceso. Lo cierto es que en los alegatos es la oportunidad que se tiene para hacer ver al juzgador que la acción quedó justificada o que las excepciones también quedaron demostradas según la posición que estemos asumiendo en el juicio. En todo caso, los alegatos van a ser razonamientos lógicos, jurídicos que tengan que estar vinculados con los elementos que constituyen la acción o bien con aquellos elementos que constituyen la excepción, indicando al juez a través de qué medios de prueba que fueron idóneos y suficientes quedaron demostrados o sea, la acción, u otro, es decir, las excepciones o excepciones respectivas. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos que realizar. No es válido que nosotros en esta fase de alegatos ni en ninguna otra tengamos la postura de dar lectura a nuestras notas de manera corrida, es decir, que tengamos ya un script completo y demos lectura a él. ¿Podemos apoyarnos de notas? Sí, pero es de viva voz como el litigante tiene que llevar a cabo su actuación o su participación durante las audiencias preliminares de juicio. Y de la misma manera lo tiene que hacer el juzgador. Es válido que tenga sus notas porque previamente a la audiencia se tiene que estudiar el asunto para que tengamos conocimiento de cómo se va a desenvolver cada una de las audiencias. Y es válido tener algunas notas, pero no podemos nosotros tampoco dar lectura a las determinaciones judiciales que estemos emitiendo en ese momento. Entonces, agotada esta fase de alegatos, pasaríamos entonces finalmente a la fase de declarar visto el asunto y emitir la sentencia correspondiente. En esta fase va a haber una exposición de manera oral y breve de los fundamentos de hecho y de derecho que motivan la sentencia y se va a dar lectura a los puntos resolutivos. Entonces, para dar cumplimiento a ello, lo que se hace regularmente es una exposición muy breve de cuál es la pretensión que persigue el actor, alguna directriz en cuanto a carga de la prueba y en su caso establecer cuáles eran los elementos que debían de probarse. Y a partir de esos elementos, indicar qué pruebas fueron idóneas, suficientes para tener por acreditado cada uno de ellos y estimar procedente la acción, o bien, si la excepción es la que es prosperante, establecer
precisamente cuáles fueron los medios de prueba con lo cual quedó acreditada. En todo caso, esto se hace de manera breve y al llegar a los puntos resolutivos de la misma es donde el juez va a dar lectura entonces de cada uno de ellos, estableciendo las consecuencias de que la acción sea procedente o de que en que su caso esta sea improcedente, o bien si las excepciones fueron parcial o totalmente procedentes y dan lugar en este último supuesto a declarar improcedente la acción, o inclusive pudiera darse el caso que ante alguna excepción, como puede ser la prescripción de la acción cambiaria directa, dejar a salvo los derechos de la parte actora. En todo caso, también se establecerá la condena en costas en esta sentencia que el juez emita. ¿Qué pasa si las partes no asisten a esta audiencia de juicio y en particular a este acto procesal de emitir la sentencia? Bueno, por un lado, pues va a precluir el derecho que tienen para aclarar la sentencia, derecho que debe hacerse valer dentro del término de 60 minutos. Y por otro lado, lo que va a pasar es que el juez no tenga que que grabar la audiencia, sino únicamente la va a llevar en forma reservada, porque pudiera ser que tuviera que realizar algunas otras cuestiones, la puede reservar y no habría ningún problema. Pero aún si la grabara, se va a dispensar la lectura de la sentencia. Entonces, prácticamente, si no vinieran las partes a la audiencia en donde el juez tal vez, por la complejidad del asunto, señaló una fecha particular para la reanudación de la audiencia de juicio y emitir la sentencia en ese acto, entonces lo que va a suceder es que el juez va a abrir la audiencia y únicamente va a decir que se dispensa la lectura de la sentencia y va a dar por concluida la misma. Llegamos a esta fase final de la audiencia de juicio, sustanciamos todo nuestro procedimiento y cabe nada más recordar que contra esta sentencia definitiva que se dicte en este juicio ejecutivo mercantil oral, no procede recurso ordinario y por lo tanto, lo único que nos va a quedar a los litigantes que estén inconformes con ella es que hagan valer un medio extraordinario de defensa, que en el caso concreto va a ser el juicio de amparo directo. Entonces, medularmente, estas son las fases del juicio, son los tópicos del juicio ejecutivo mercantil oral, sin dejar de lado únicamente como comentario final que habrá ciertos principios que lo van a regir. El principio de litis cerrada que ya nosotros señalamos que se actualiza con la demanda y la contestación, lo que significa que no podemos incorporar cuestiones novedosas que técnicamente debimos de haber hecho valer en esos escritos de demanda y de contestación, salvo que se trate de una excepción de carácter superveniente. También opera un principio de estricto derecho, por virtud del cual el juez no puede suplir la deficiencia de los planteamientos que hayan realizado las partes durante todo el juicio. Entonces, necesariamente, las partes tienen la obligación de expresar con claridad, con precisión, cuáles son las peticiones que le están formulando al juez y que estas peticiones además estén ajustadas a derecho. So pena que en caso de que no sea así, el juez las declare improcedentes, pero también si no realizan algún acto procesal, entonces la consecuencia será que no se tenga por hecho, el juez no puede suplirse, pero que además ante esa deficiencia también podamos perfeccionar alguna cuestión de nuestra contraparte. Entonces, importante que estos dos principios de estricto derecho y el de litis cerrada los tengamos en cuenta, adicionalmente de los principios que van a regir al juicio ejecutivo mercantil oral, que hice referencia al inicio de esta plática. Pues bien, con esto yo daría por finalizada mi participación. Agradezco nuevamente mucho la invitación que me hizo la Escuela Judicial, así como al Consejo de la Judicatura. Muchas gracias por su atención y esperemos vernos próximamente. Muchas gracias.